¿Listos para aprender de la palabra de Dios? Continuamos con la serie La obediencia. Es una serie bastante interesante y un tópico bastante interesante porque nos confronta y nos lleva a la realización exacta de dónde está nuestra vida concerniente a la obediencia. Pero el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, Lucas escribiendo, nos dice que el apóstol Pablo no descuidó ni se negó a enseñar todo el consejo de Dios, todo. Y cuando hablamos de obediencia, esta tiene algo que es contrario. En este caso sería la desobediencia. Y la desobediencia tiene como consecuencia directa, natural, lógica, desencadena, desata la ira de Dios sobre los desobedientes. Abra su Biblia ahí en Romanos 1:18. Cuando lo tenga, diga ya. Le leo mientras usted lo mira en su Biblia. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo voy a leer una vez más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos considerarla. Pero necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo, porque Él es el Maestro por excelencia. Queremos aprender de ti. Abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, y da capacidad a nuestro corazón, a nuestro intelecto para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mire usted, la ira de Dios es una doctrina fundamental de la fe cristiana, es un elemento esencial de la fe cristiana. ¿Cuándo fue la última vez, me pregunto, que escuchó usted alguna enseñanza, algún mensaje acerca de la ira de Dios? Me atrevo a decir que hace mucho, o para algunos nunca. Luego entonces el mensaje no sería balanceado, porque seguro estoy que habrá escuchado cientos de sermones acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Pero recuerde que su palabra dice que Él es también un Dios justo. Éxodo 34:7 dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y es que Dios no está sentado benignamente en el cielo diciendo: negociemos mi ley, hagamos un trato en cuanto a mis mandamientos. No. Él dice: este es el trato. Esta es mi ley. Estos son mis mandamientos, mis preceptos, mi consejo sabio.
Si usted y yo los obedecemos, entonces viviremos bajo la protección divina, disfrutando sus bendiciones. Por el contrario, si los desobedecemos, entonces permitimos que la ira de Dios sea una realidad en nuestras vidas. El amor de Dios es como una cara de la moneda. La gracia, la misericordia, la bondad. Pero por el otro lado de la moneda se encuentra la ira y la justicia de Dios. Y si usted trata de partir la moneda a la mitad porque no le gusta la otra parte, lo único que logra es que la moneda pierda su valor. Y esto pasaría con el Evangelio de Cristo. Si solamente predicamos fuera de balance la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero nuestra nación desafortunadamente no tiene a Jehová como Dios. Deliberadamente desobedece su ley y sus preceptos y lo que Él demanda. Mientras que nuestros brillantes y educados gobernantes han decidido en nombre suyo y mío imponer, aceptar el matrimonio entre homosexuales, la adopción de niños entre homosexuales, el aborto, y hoy hasta proponen legalizar la marihuana y otras drogas y enervantes, entre muchas otras aberraciones. Pero de cumplir las obligaciones, bueno, eso es otra cosa. Nuestro gobierno admite que el 98% de los crímenes violentos nunca, escuchó usted bien, nunca podrán ser esclarecidos, no digamos perseguidos o castigados. Especialmente cuando las víctimas son de bajos recursos económicos. Pero bueno, si usted tiene recursos, como un flamante exgobernador cuando le mataron a su hijo, eso es diferente. Podrán entonces encontrar, detener, encarcelar y cuestionar o castigar a estos asesinos en cuestión de días. Pero la verdad es que vivimos una total ausencia de justicia. Y la impunidad es parte de la vida diaria y cotidiana de nuestro país. Y como consecuencia lógica, natural, no puede haber paz. La Biblia dice en Isaías 32:17, el efecto de la justicia será la paz. Y al no haberla, nuestra nación, nuestro país se desliza inexorablemente hacia el caos, el desequilibrio social y espiritual. Aunque nuestros gobernantes nos digan que todo está bien, que todo va mejorando, Dios y su palabra tienen otra opinión. Y yo le creo a Dios y a su palabra. Pero en medio de todo esto, usted y yo debemos recordar algo que es importantísimo que sepamos. Dios es el pastor y nosotros las ovejas, sus ovejas. Nosotros le seguimos a Él, no Él a nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él es el creador y nosotros las criaturas. Y al final de todo lo que se ha dicho, o bien hacemos su voluntad, lo que Él nos ha mandado en su palabra, o de otra manera experimentaremos las consecuencias. El doctor Arturo W. Pink se escribe P-I-N-K, si usted lo quiere buscar por ahí en el internet. Este hombre, que fue una de las mentes más brillantes entre los teólogos del siglo pasado, dijo esto: hay mucho más referencias en la Biblia acerca del enojo, de la ira, de la furia de Dios, que las que hay acerca del amor
de la misericordia y de la ternura de Dios. Qué interesante. Luego entonces, si la Biblia es tan clara en su descripción acerca de la ira de Dios, ¿por qué la iglesia está tan callada respecto de eso? ¿Por qué poco o nada se habla acerca de la ira de Dios? La conclusión es que solamente hay dos respuestas posibles. O bien somos cobardes moralmente, no queremos ofender la sensibilidad de nadie. En una ocasión escuché a un pastor de una grande congregación de 30,000 almas decir: aquí en este púlpito usted jamás escuchará la palabra pecado, porque la gente viene golpeada de la vida y el decirle pecador es ponerle una etiqueta. ¿De veras? La Biblia les llama malvados, pecadores, perversos. Y no tengo por qué llamarles de otro modo. No me importa su sensibilidad, ni a Dios tampoco. ¿Por qué está tan callado? O bien somos cobardes moralmente, o ignoramos las Escrituras, somos indoctos, ignorantes de las Escrituras. Una de dos, ¿cuál será? Aunque entiendo que viviendo en una generación comprometida con el materialismo, con el hedonismo es la filosofía que enseña que el hombre debe procurar el placer a toda costa y esa debe ser la última finalidad del hombre. Y el materialismo no necesito explicárselo después del fin de semana del Buen Fin. 46,000 millones de pesos gastados. ¿Cuánto gastó usted? Yo no gasté nada. Es el hambre, la sed que tiene el hombre, la mujer, de tener cosas, de poseer y más, y más, y más. Y son solo cosas. Vaya a su casa y haga un recuento de lo que tiene y son cosas. Pero el hombre está empeñado en tener. De modo de que cuando alguien habla acerca de la ira de Dios resulta radical, absurdo. Y algunos piensan que el propósito es infundir temor en la iglesia. De ninguna manera. Para el cristiano, para el nacido de nuevo, el Hijo de Dios, la ira de Dios y el infierno y todas las consecuencias del pecado no forman parte de la ecuación de nuestras vidas. Estamos más allá de ello, por cuanto hemos sido lavados con su sangre preciosa y tenemos asegurado por la palabra de Dios y las promesas de Jesús el reino que Él fue a preparar para nosotros. Pero lo que sí estoy seguro, basado en la palabra de Dios, es que el amor de Dios es esencialmente igual en dimensión a la ira de Dios. La belleza, el esplendor del cielo son esencialmente en proporción iguales a los horrores del infierno. Porque Dios es un Dios santo y justo y celoso. El Salmo 50:22 dice: entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, los que ignoráis a Dios, los que pisoteáis a Dios, o al menos pretenden hacerlo. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Son palabras del Dios de amor y de misericordia y de paz y de gracia. La Biblia dice en Proverbios 13:15: el camino de los transgresores es duro. ¿Los ha visto? ¿Sabe por qué es duro? Porque Dios lo hace duro. Escuche la descripción del carácter de Dios, de su celo, de su ira, descrito por el profeta Nahum, ahí en Nahum 1, verso 2. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, se enoja con sus enemigos. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas.
Jehová es bueno y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Es el Dios de amor y de misericordia. Pero es la otra parte de la moneda. El apóstol Pablo también describe la ira de Dios en 2 de Tesalonicenses 1:7 y dice: el Señor vendrá del cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, quiere decir el pago a los que no conocieron a Dios. Aquí no se refiere a los que nunca escucharon el mensaje, quiere decir que los que voluntariamente, en el ejercicio libre de su voluntad, decidieron rechazar, decidieron pisotear, decidieron burlarse del evangelio de Jesucristo. No conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán penas de eterna, escuche, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sabe usted? El apóstol Pablo fue alguien que escribió profundamente acerca de la gracia de Dios. Si usted analiza, lee, estudia el libro de Efesios, dice: porque por gracia sois salvos. La verdad es que, escúcheme bien, en este lugar hay solamente dos grupos de personas. Y solo dos grupos son los que me están escuchando por internet o lleguen a escuchar este mensaje. Aquellos que somos salvos por la gracia de Cristo, que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, nuestras vidas, nuestras almas. Y el otro grupo es aquellos que están perdidos en sus pecados y delitos, lo cual los hace merecedores de la ira de Dios. Solamente aquellos que viven en obediencia a la palabra de Dios, o aquellos que rechazan libre y voluntariamente la palabra de Dios y no quieren rendirle cuentas a nadie de sus múltiples barbaridades y su equivocada manera de vivir, quieren ser ley a sí mismos, sin entender que el hombre no puede vivir sin Dios. Existe, pero no puede tener una vida plena sin Dios. Solamente hay estas dos tipos de personas, así de simple. Jesús lo dijo en Lucas 11:23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Punto. La verdad es de que si usted vive obedeciendo los preceptos, los mandamientos de Dios, el consejo sabio de Dios, entonces usted califica para recibir las múltiples bendiciones de Dios para su vida. Pero si por otro lado desprecia, rechaza la palabra de Dios y lo que ella significa, usted califica y se hace merecedor del enojo y del justo juicio de la ira de Dios. Dice Romanos 1:18: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, escuche bien, toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? El doctor A.J. Crowland, otro de los grandes teólogos del siglo pasado, escribe que la palabra ira proviene de una vieja palabra inglesa que define la palabra como un profundo, como un intenso enojo, una indignación. Pero desafortunadamente la mayoría de los cristianos y de la gente malinterpreta, malentiende el concepto, significado de la ira de Dios. Y cuando usted habla acerca de la ira de Dios, ellos piensan que Dios está teniendo un super cósmico berrinche divino. Pero esto equivaldría a que Dios está perdiendo el autocontrol, por lo que no es así. Es una equivocación pensar así. Si entendemos que debemos de partir desde el punto de que Dios es un Dios santo y Él tiene cero tolerancia por el pecado.
De tal modo, dice la palabra de Dios, que aun cuando Jesús estaba en la cruz y cuando se volvió pecado por usted y por mí, por la humanidad entera, la Biblia dice que agradó a Dios castigar a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque Dios siempre trata con el pecado, siempre juzga el pecado, siempre. Esto es un constante absoluto que no cambia, no importa quién sea usted. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá ciertamente. Romanos 6:23 dice, porque la paga, el salario del pecado es muerte. Punto. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela. Y ya leímos ese texto. Ciertamente usted puede leer contra toda impiedad, toda injusticia. Vea nuevamente, cero tolerancia para el pecado en cualquier nivel o en cualquier circunstancia. Porque si no fuera así, si Dios no juzgara el pecado cada vez y siempre, sería un mentiroso y su palabra sería mentira. Si Dios no juzga el pecado cada vez y siempre, entonces el sacrificio o la muerte en la cruz que Jesús realizó por nosotros sería la farsa más grande que se haya perpetrado, efectuado sobre la raza humana. Pero Dios es fiel y verdadero, y su justicia demanda su ira. Su justicia demanda que los hombres demos cuenta delante de Él. Romanos 2, 5 y 6, San Pablo escribe diciendo, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Esto significa simplemente que usted y yo un día, no muy lejano por cierto, responderemos y daremos cuentas. ¿Cuentas de qué, pastor? De cada pensamiento, de cada palabra y de cada hecho. No se equivoque. No es cuestión de que si va a responder, es solo cuestión de cuándo. El fin de semana anterior enterramos a mi tía. Ella se fue a rendir cuentas. Afortunadamente llevaba buenas cuentas y un pasaporte estampado con su visa de entrada, con la sangre de Jesús. ¿Y usted? Porque Dios no es emocional respecto a esto. Si usted rompe su ley, si usted viola su ley, pagará el justo precio, simple y sencillamente. Las decisiones traen consecuencias. Aunque esto es algo que la sociedad está tratando desesperadamente de olvidar, no quieren tomar responsabilidad por sus hechos. Los hechos y las decisiones traen consecuencias, así morales como espirituales. Si no lo cree, yo le invito a que analice su realidad, su vida. Usted y yo somos hoy la suma y el total de las decisiones que tomamos hace algunos años. Y usted será en el futuro la suma y el total de las decisiones que tome hoy. No se le olvide. Así es que decida bien. Camine con pies de plomo delante de Dios. Pero algo que usted y yo debemos saber es que la ira de Dios es nuestra decisión. No es la voluntad de Dios ni lo que Él quisiera. Pero nuestros hechos, nuestras decisiones demandan una respuesta. Romanos 1:32 dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
Quiere decir, se gozan con quienes las practican. En palabras sencillas quiere decir que todos aquellos que practican el pecado son dignos de muerte, y la única alternativa es aceptar el sacrificio sustitucionario de Cristo por nosotros. Porque entonces la ira de Dios, su enojo, no es un enojo fuera de control, sino más bien una expresión de su justicia. Es el fruto de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y cuando usted y yo y cualquier ser humano toma decisiones malvadas, depravadas, si Dios no le castigase, si Dios no aplica su justicia, entonces es un mentiroso. Y si es mentiroso, luego entonces no es Dios. Y podemos considerar a través de la Biblia la manera como la conducta del hombre desencadena, desata la justa ira de Dios. Génesis 3 nos habla acerca de la creación, de cómo Dios creó al hombre, Adán y Eva. Les dijo claramente, enfáticamente, sin lugar a duda o equivocación: de todos los árboles del campo puedes comer, pero de este no. ¿Y qué hicieron? Adán tomó lo que su esposa le ofreció. Eva tomó del fruto que en el engaño de Satanás aceptó, y comieron precisamente lo que les dijeron que no hicieran. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo: ¿acaso no se apuren? Todos nos equivocamos, todos fallamos de vez en cuando, pero no lo vuelvan a hacer. Claro que no. Ángeles con espadas flameantes los corrieron, los expulsaron de ese lugar, el jardín del Edén, el lugar diseñado por Dios para la corona de su creación. Fuera. Los echó de ahí para que vivieran bajo maldición el resto de sus días, ganándose el sustento con el sudor de su frente. Vivieron sin esperanzas y perdidos. ¿Por qué? Porque su desobediencia demandaba la justa ira de Dios. Las decisiones tienen consecuencias. Un poco de tiempo después vino la generación de Noé. Noé arribó en la escena, y deliberadamente esta generación, en un acto volitivo, en el ejercicio libre de su voluntad, decidió no entrar en el arca. Pero Noé, entre tanto, predicó un solo sermón por 120 años. Qué aburrido, diría usted. 120 años con una sola cantaleta. Pero escuche la cantaleta: viene un diluvio, y los únicos que se salvarán serán los que entren conmigo en esa arca. Vengan, entren. Pero la gente lo miró con soberbia, con burla, con desprecio. Le gritaban: eres un loco, Noé, un tonto, un fanático. ¿Que acaso no sabes que nunca ha llovido? Lo que hemos visto toda nuestra vida solamente es el rocío del cielo, y lo que tú describes como lluvia nunca lo hemos visto, por lo tanto no creemos. ¿De dónde sacaste semejante barbaridad? ¿De cuál fumaste? ¿Quién te dijo semejante disparate? Pero llegó el día dispuesto por Dios, y Noé y su familia fueron escoltados, acompañados dentro del arca de Dios, y Dios mismo cerró la puerta. Y de pronto los malvados empezaron a escuchar relámpagos, y miraron cómo las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos, figúrese, cataratas arriba, fueron abiertas. Y el nivel del agua empezó a subir y a subir y a subir. Y cuando los malvados no pudieron mantenerse a flote, golpeaban la puerta y los lados del arca, gritando desesperados, implorando misericordia, mientras el agua subía y subía y subía. Los más fuertes
Los jóvenes, los impetuosos, corrieron a la montaña para salvarse a sí mismo. Y el hombre hace lo mismo hoy, queriendo salvarse a sí mismo, confeccionando dioses y religiones a sí mismo para pedirles a ellos, haciendo innecesaria la sangre de la cruz, lo cual es una doctrina de demonios. Y cuando el agua subió hasta las montañas, gritando, llorando, hasta el último de ellos sucumbió y perecieron ahogados. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje de Dios y el mensajero de Dios. Y la justicia de Dios demandaba que ellos recibieran su justa retribución. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra también decidieron vivir libremente un estilo de vida llamado actualmente alternativo. Yo tengo inclinaciones distintas. Soy homosexual, dijeron ellos. Y algunos de ellos se excusan y hablan y pretenden que así nacieron. Pero si usted gusta, yo le invito para que estudie un poco y se dé cuenta que no existe ni una gota de evidencia genética, biológica, científica que demuestre que alguien nació así. Esto es una conducta aprendida. La prueba de que Dios detesta, odia esta conducta es que los homosexuales y las lesbianas no se pueden reproducir. Lo único que pueden hacer es corromper la carne que ya existe. Y estos malvados tuvieron su justa retribución. De tal manera cayó fuego del cielo que hasta hoy los arqueólogos no han podido descubrir exactamente en qué sitio se encontraban estas ciudades. No hay vestigios de ella. En el lugar que se supone que existió estas ciudades o existieron, es una soledad impresionante. Hasta el aire se siente raro. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar esos lugares y es algo impresionante que se siente en el espíritu. Fueron destruidos. ¿Por qué? Porque rechazaron la ley de Dios y su mensaje. Y la justicia de Dios demandaba que ellos recibieran una justa retribución. La ira de Dios a consecuencia natural de sus decisiones. Y pagaron el justo juicio de su maldad. Algunos de ustedes han decidido rechazar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y hay una corriente evangélica que enseña que usted puede aceptar a Jesús, pero no tiene que obedecer su ley. Y que todo está bien. Primero acepte, primero repita y no se preocupe de lo demás, eso se dará paso a paso. No. Dios dice, esta es mi ley. O la obedeces o sufrirás las consecuencias. Si usted ha decidido libre y soberanamente, de acuerdo a sus ideas, rechazar la ley de Dios, rechazar la voluntad de Dios y la sangre de su cruz, usted pasará la eternidad en el infierno. Punto. Pero ha habido hombres y mujeres que me han dicho a la cara, pastor, yo no creo en el infierno. Qué lástima, porque el infierno existe y es exactamente a donde vas. Porque lo que tú crees
no tiene absolutamente ningún valor ante la realidad. No altera la realidad en lo absoluto. El mundo es redondo, ¿lo cree usted o no? El fuego quema, ¿lo crea usted o no lo crea? El veneno mata, y no le invito a que se lo tome. ¿Lo crea usted o no? Y el infierno es real, es un lugar real, ¿lo cree usted o no? Es un lugar donde gente muy real está ahora mismo, perdidos para siempre sin Dios, ¿lo crea usted o no? Y si usted rechaza la palabra de Dios, sus mandamientos, su sabio consejo, y pretende que puede vivir sin Dios, es exactamente donde pasará la eternidad. Lea, le invito, para que lea y aprenda la descripción del infierno. Son horrores más allá de mi capacidad para describírselos. Pero ¿cuál es el propósito de la ira de Dios? A lo mejor se ha preguntado usted, y es una pregunta válida. Hay tres propósitos básicos. Una es para demostrar que Dios aborrece el pecado. Dios no es incluyente, ¿sabe usted? En esta sociedad se nos martilla constantemente con este término. Debe ser tolerante, tenemos que ser incluyentes. Dios no tolera el pecado, no es incluyente del pecado, ni incluyente con el pecador. Él dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Pero si usted decide no venir, Él no le tuerce el brazo para que venga. Si usted rechaza su misericordia, entonces usted califica plenamente para recibir la ira de Dios, porque Dios aborrece el pecado y juzga el pecado cada vez y siempre en ese constante absoluto. Todo mentiroso responderá de sus mentiras, de las relaciones que envenenaron con sus lenguas corruptas. Todo violador responderá por los ultrajes a sus víctimas. Todo asesino dará cuenta de sus homicidios. Todo ladrón dará cuenta de lo que ha robado y de cada delito cometido. Cada adúltero, cada adúltera responderá por su noche de pasión desordenada y de pecado. Y todo pagano doblará su rodilla y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y no solamente los paganos, sino todo hombre nacido de mujer. No es cuestión de que si acaso se inclinarán. Indefectiblemente se inclinarán y confesarán. Y más pronto de lo que usted se puede imaginar. El segundo propósito de la ira de Dios es para que los creyentes temamos a Dios. Y tristemente esta generación de creyentes simplemente parece ser que no tiene temor de Dios. Hebreos 12, 28 y 29 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, también es amor, también es paz y misericordia y gracia, pero también es fuego consumidor. Sea pues Él nuestro temor. La tercera razón o propósito de la ira de Dios es para traer alabanza, gloria y exaltación a Jesús por habernos librado de la ira venidera. Para producir alabanza y honra. Porque déjeme decirle a usted que cuando estemos delante de la presencia de Dios y seamos testigos del juicio del gran trono blanco, el juicio final, usted y yo brincaremos de gozo y lloraremos de alegría y diremos: gracias, Señor, gracias por el día en que rendí mi vida a ti. Cuando veamos que los ángeles de Dios escoltan y llevan a millones de gente a la perdición y al lago de fuego por una eternidad. Bendito el día que acepté a Jesús como mi Salvador y Señor.
Y esto nos lleva a la consideración de el siguiente evento significativo en el calendario profético de Dios, que es el arrebatamiento de la iglesia, para ilustrar la ira de Dios también. En el arrebatamiento de la iglesia, cuando millones de gentes cristianas, hijos de Dios, desaparecerán de la faz de la tierra, y esto generará un caos como no lo ha habido jamás. Autos en las carreteras de repente quedarán vacíos, aviones sin piloto, cenas que están completamente servidas en el hogar serán dejadas sin tocar, porque los moradores de esa casa se fueron a una cena más interesante, a la cena de las bodas del Cordero. Y mientras la iglesia está gozando, disfrutando de la presencia de su amado, de su Señor, la tierra estará pasando por lo que la Biblia llama el periodo de la tribulación y la gran tribulación. La tribulación tendrá una duración de 3 años y medio y la gran tribulación de otros 3 años y medio. ¿Por qué se le llama gran tribulación y tribulación? Porque es el periodo de tiempo donde la ira de Dios, instigada por Dios, promovida por Dios mismo, se desatará sobre esta tierra y sus moradores, de tal manera que nuestra mente no alcanza a entender, a comprender los horrores increíbles, impresionantes que la Biblia nos enseña. Mire ustedes, Stephen King es uno de los escritores de libros de horror más espantosos, pero se queda corto comparado con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que una vez que la iglesia ya no esté en esta tierra, entrará en escena el anticristo. Este es el personaje que cabalga un caballo blanco en Apocalipsis 6 y hace su aparición como un hombre de paz. El apóstol Pablo nos habla acerca de este personaje, 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá. No vendrá quiere decir Cristo por su iglesia, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya está vigente. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y muy pronto este anticristo se revelará al mundo con los números 666, los cuales significan la Trinidad satánica compuesta por el anticristo, el falso profeta y Satanás mismo. La Biblia describe con lujo de detalles que durante los primeros 3 años y medio de la tribulación serán marcados por los que la Biblia llama los 7 sellos. Estos sellos no son otra cosa sino la manifestación de la justa ira de Dios desatada sobre la tierra y sobre todo ser humano. Aprendamos pues. El primer sello, Apocalipsis 6, 3 y 4, es el anticristo. El segundo sello es el jinete del caballo rojizo. A este caballo, el que lo montaba, se le ha dado poder para hacer quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a los otros en guerra, y se le ha dado una espada grande, dice la palabra. De hecho, dice la Biblia que se le dio la habilidad para destruir a una tercera parte de la población del mundo. Escuche bien. Si ahora mismo somos 7,000 millones de habitantes, eso significa que 2,300 millones de personas morirán en ese periodo de tiempo. Ni siquiera podemos entender lo que esto es. Eso significa que desde la punta del continente de Canadá hasta la Patagonia en Argentina desaparecerá. La gente totalmente será exterminada. Y nos asustamos cuando algún malvado mata a 200 o a 300. Este hombre hará que Hitler parezca a un niño del kinder. Tercer sello es el jinete que cabalga un caballo negro. Lleva una balanza en su mano. Este es el jinete de la gran hambruna. Cuando los hombres no tendrán más opción que trabajar todo un día de trabajo por una sola comida. Una hambruna de proporciones nunca antes visto por los moradores de la tierra. El cuarto sello es un
jinete que cabalga en un caballo amarillo que estará listo para tragarse y devorar a las víctimas que no han sido consumidas por las guerras o por el hambre mundial. El quinto sello, los mártires que murieron por la causa de Cristo. Estos son gente que nunca había escuchado antes el Evangelio. Créame que hay millones todavía que no han escuchado el Evangelio. Por eso Dios va a utilizar a los ángeles. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su justicia ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los ángeles van a predicar el evangelio, porque usted y yo no lo hicimos cuando debiéramos hacerlo. El sexto sello, cuando los elementos se rebelan, no quieren brillar, hay un terremoto espantoso, se oscurece el sol, se pone negro, la luna se vuelve roja como sangre, las estrellas caen del cielo en gigantes meteoros y el cielo se enrosca como un pergamino. Dice la Biblia que toda isla será removida de su lugar. Dios sacudirá la tierra de tal modo que todo monumento quede hecho trizas, reducido al polvo. Séptimo sello es el sello del silencio. Habrá silencio en los cielos por 30 minutos si usted sigue la lectura ahí en Apocalipsis. ¿Por qué media hora? Porque el cielo ha visto 3 años y medio de terror y espanto indescriptible, y saben que vienen otros 3 años y medio que serán peores todavía. Un infierno viviente está a punto de empezar nuevamente, y no caben de espanto y de sorpresa. Y la Biblia enseña que Dios introduce la gran tribulación con 7 trompetas en Apocalipsis 8 y 7. Y cada una de esas trompetas es otra manifestación más de la ira de Dios. La primera, granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó una tercera parte de la vegetación del mundo. La segunda trompeta, Apocalipsis 8, versos 8 y 9, una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó al mar. Y en otras palabras, un gran meteoro, el mar se convierte en sangre, y murieron una tercera parte de los peces, para añadir al problema de la hambruna. La Biblia enseña que una tercera parte de los grandes barcos de la tierra fueron destruidas. Y viene la tercera trompeta, Apocalipsis 8, 11, 10 y 11. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Dice la Biblia que su nombre es Ajenjo, y las aguas se volvieron amargas. Claramente vemos el propósito de Dios. El propósito de Dios es envenenar las aguas para que no puedan ser bebidas por nadie. Y toda la humanidad restante sea afligida con una terrible sed. Desecharon a la fuente de agua viva, y hoy sufren de una sed espantosa que no puede ser saciada. ¿Ha padecido usted sed? Espérese tantito. Cuarta trompeta, una tercera parte de los grandes lumbreras del sol y de las estrellas se niega a brillar. No hubo luz en la tierra, una total oscuridad. Jesús en Juan 8:11 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hombre, la humanidad, desechó a la luz verdadera del mundo, y hoy están en total oscuridad, en una desesperanza, en una depresión espantosa. Imagínense, miles de millones de gente están muertas y no hay lugar para enterrarlos. El agua no se puede beber, hay hambre, y todos los habitantes del planeta hundidos en una oscuridad espantosa y terrible, donde no se puede distinguir la noche del día. La pestilencia de los muertos y de los agonizantes. Y Dios dice: va la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 y 2. Una plaga de langostas que mordían como un escorpión. ¿Alguna vez
le ha mordido un alacrán. Imagínense estos que tenían el tamaño de un caballo. La Biblia enseña que el dolor era tan espantoso y que duraba 5 meses, de tal modo que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. No podrán morirse. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13 al 21, representa un ejército de 200 millones de soldados que tienen el poder para matar a la otra tercera parte de los moradores de la tierra. Y la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 15, representa una mujer que se nos presenta encinta. Ella representa al pueblo de Israel que es perseguida por el anticristo. Es la descripción bíblica de cómo el anticristo, así como Hitler y como otros reyes de la tierra, han tratado de destruir, de borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Pero Dios siempre entra en la escena para defender a su pueblo. Porque la Biblia dice: aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este periodo de las 7 trompetas ha durado otros 3 años y medio. Pero Dios no ha terminado todavía con su ira. Su justicia no ha sido satisfecha todavía. Y envía las 7 copas de su ira en Apocalipsis 16. Estas vendrán en una sucesión rápida. Cuestión de días. Dios dice: aquí empezamos y hemos ido de mal en peor, y espérense tantito. La primera copa es una úlcera maligna y pestilente que aparece en todos los cuerpos de los seres humanos, hombres, mujeres y niños, que han sido marcados y han jurado fidelidad al anticristo. La segunda copa, los mares se convierten en sangre en su totalidad. La tercera copa se derrama por un ángel que la derrama en los ríos y las fuentes de las aguas, así como en Egipto. Pero los ríos no se volverán amargos, sino que todos se convertirán en sangre, produciendo hambre, produciendo más sed, de la que no se tiene memoria en los moradores de la tierra. La cuarta copa, el sol se vuelve tan caliente, el clima ha cambiado y el sol quema, de tal manera que la Biblia dice que los hombres voltean y blasfeman contra Dios al sentir el calor sobre sus cuerpos. En vez de arrepentirse, blasfemaron más contra Dios, quien tiene control de estas plagas. La crema bronceadora no le va a servir de nada. Si usted no cree en el calentamiento global, lea, ahí viene, de seguro que viene. Quinta copa, el juicio de Dios sobre los que recibieron la marca de la bestia. Ellos se pondrán debajo de las peñas y dirán: escóndenos, que caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de la ira del Cordero. Mas no se arrepintieron. Y Dios, dice el Salmo 2, se reirá de ellos. Sexta copa. Cuando la copa es vertida en el gran río Éufrates, encontramos un ejército de 200 millones de soldados que vienen del oriente. Estos son los chinos, que vienen marchando para enfrentarse, para conquistar al pueblo de Israel. Qué sorpresa tan destructora les espera. El final de este libro, si usted lo lee, nos dice: vencimos, ganamos. Por eso es que la Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Séptima copa es la plaga del ejército de Egipto, de granizo. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, todos los que blasfemaban deberían ser apedreados. Y aquí es como si Dios dijera: yo personalmente apedrearé a todos aquellos que rechazaron, que despreciaron y blasfemaron mi ley. Al final,
si usted rechaza el Evangelio de Cristo, si usted pretende burlarse de la ley de Dios, esto es lo que tiene en su futuro. Pero no solo eso, sino que resta un lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Ahí estarán el anticristo, Satanás y el falso profeta y todos esos artistillas que con sus canciones se mofan de la ley de Dios. ¿Qué compañía tendrán? La Biblia dice clara, enfáticamente, de manera que no queda absolutamente ninguna duda. Apocalipsis 20:15. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo prefiero obedecer su ley, sus mandatos, sus estatutos, su sabio consejo. Después de todo, ¿sabe usted? Si Dios es el dador de la vida, luego entonces se reserva el derecho de decirme cómo vivirla. No es mi vida. Hemos cantado, te pertenece. Sin embargo, queremos vivir como nosotros queremos. Cuando decimos que al obedecer a Dios, que Dios rige nuestras vidas, lo que estamos queriendo decir es que su palabra es parte integral de nuestra vida. Que nuestra vida está anclada en su palabra de tal manera que es el único consejo que escuchamos, consejo de Dios. No el consejo de las telenovelas, no el consejo de los artistillas baratos. Es el consejo de Dios el que quiero para mi vida. Si Él es el dador de la vida, luego entonces tiene derecho soberano de decirme cómo vivirla y todo el derecho de gobernarla. Por eso es que yo he hecho a Jesús, al Señor, dueño de mi vida, rey de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de mi futuro. No le temo a la ira de Dios. Temo a Dios y amo profundamente su ley. Lo amo por lo que ha hecho por mí, sigue haciendo por mí y conmigo. Tampoco tengo miedo del futuro, puesto que la Biblia me enseña que Cristo es mi futuro. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y la suya? ¿Y la suya? Mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y su espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo suyo. He lavado mi vida en su sangre preciosa y Él ha lavado mis pecados y me ha dado perdón y vida eterna. ¿Y a usted? No pretenda que puede vivir viniendo a esta iglesia y cantando y levantando su mano y viviendo el fin de semana como usted quiere, en una completa oposición a la ley de Dios. O bien obedecemos la ley de Dios, pagaremos las consecuencias. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cómo usted viva. Yo veo rostros bonitos, bañados, limpiecitos. Pero Dios ve el corazón. Él va más profundo que eso. Y Él conoce lo más profundo de su ser, sus pensamientos y las intenciones de su corazón.
Y si usted no lo ha hecho Señor y Rey de su vida, usted no es de Cristo. O bien Él es Dios de todo, o es Dios de nada. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es como un espejo que nos deja ver nuestras carencias. Porque nos enseña. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Tú conoces cada corazón aquí presente. Tú jamás vas a alterar tu ley y tus principios en favor de nadie. Tu ley es inamovible y perfecta. Señor, que cada corazón aquí presente y los que escuchan por internet puedan hacer un análisis profundo de sus vidas para llegar a la realización de dónde realmente están en cuanto a su obediencia y en cuanto al señorío de Cristo en sus vidas. Susténtanos con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Llénanos más de ti. Guíanos, sosténnos, inclina nuestro corazón a ti y haznos más fuertes en ti para predicar tu evangelio con todo nuestro corazón y para vivir tu palabra cada día allá en el mundo, no solamente aquí sino allá, y brillar en medio de las tinieblas como nos has mandado que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias. Que Dios le bendiga.